Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Estudiar Cuidándonos. Esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa a través de la televisión pública pampeana para acompañarlos con recursos educativos a las familias, a los estudiantes y también, por supuesto, a los docentes mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Educación, a través de diversas propuestas y recursos educativos, continúa acompañándolos. Tal es el caso de la propuesta para el episodio de hoy, que tiene que ver con lecturas producidas en la provincia de La Pampa en el marco del Plan Provincial de Escritura y Escritura del Ministerio de Educación. Presentamos a nuestra mediadora, quien nos va a dar detalles de las lecturas para el episodio de hoy. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con la literatura. En este primer recorrido les ofrecemos del sitio del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa algunos videos del recurso titulado Leer nos sorprende, los cuales fueron frutos de una propuesta del Plan Provincial de Lectura. Estos textos son leídos en distintos espacios, es que de eso se trata, de leer en diversos escenarios para que la literatura llegue a todos sus destinatarios. Elegimos en este primer itinerario textos de reconocidos autores de la literatura universal. El primero corresponde a Julio Cortázar. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Han leído alguna de sus obras? Julio Florencio Cortázar, ese era su nombre completo, nació en Bélgica un 26 de agosto de 1914. En ese momento, su papá era funcionario de la Embajada Argentina en ese país. Cuando tenía 4 años, sus padres decidieron radicarse en Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, al sur del Gran Buenos Aires. Desde muy pequeño disfrutaba de la lectura. A los 9 o 10 años ya había escrito una pequeña novela y algunos cuentos y sonetos. Se formó como maestro, profesor en letras, dictó clases en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y además de escritor era traductor, oficio que ejerció para la UNESCO. Se desempeñó en este trabajo de traductor y luego residió en Italia, España, Suiza y Francia, país donde se estableció en 1951. Murió en París un 12 de febrero de 1984. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Su obra más reconocida es Rayuela, y además escribió Vestuario, Final de Juego, Las Armas Secretas, Un tal Lucas, Historias de Cronopios y de Famas, que es el que hoy nos interesa especialmente. Aquí se describen algunas anécdotas de 3 grupos protagonistas en los que representó a los convencionales, a los conformistas y a los soñadores. Si me acompañan, llega en esta lectura de la mano de Rita Ríos, Conservación de los recuerdos. ¿Me acompañan a verlo? Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza con una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice excursión a Quilmes, Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa. Entre alegres gritos, ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen, no vayas a lastimarte. Y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que lo de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. ¿Saben una cosa? Julio Cortázar siempre sintió una gran admiración por la obra del escritor argentino Jorge Luis Borges. ¿Alguna vez escucharon hablar de él? Seguramente que sí. A continuación compartiremos un texto de este escritor argentino
Por eso les cuento que nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, murió en Ginebra el 14 de junio de 1986, que realizó principalmente ensayos breves, poemas y cuentos. Durante su juventud, Jorge Luis Borges vivió y estudió en Italia, Suiza y España, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con escritores de vanguardia que contribuyeron e influyeron en su formación, lo cual se refleja en sus producciones. Su obra, de cierta manera, resultó ser fundamental para la literatura. Por lo general, sus ensayos, cuentos, poemas contienen, por decirlo así, enigma, lo cual permite muchísimos análisis e interpretaciones posibles. Es sabido que algunas de las temáticas que inspiran muchos de sus cuentos son el tiempo, los espejos, los laberintos, el destino. En Episodio del enemigo, Borges apela al tema del pasaje del tiempo, aunque pueden haber otras interpretaciones, usando así uno de sus temas recurrentes y que llevan, por supuesto, a una reflexión profunda. Seguramente ustedes se sentirán interpelados por este relato. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de arte Midoro sobre los sueños. Libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero de unos pasos inciertos soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado sobre todo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar a su casa he recurrido a la compasión. Lo tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras, no soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir: es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque yo no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. Me dijo él, ¿cuál? Despertarme. Y así lo hice. Nos gustaría que nos contaran también de sus inquietudes, comentarios sobre estos relatos que estamos compartiendo. Pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la página web del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Y ahora vamos a compartir con ustedes otros clásicos de la literatura universal de escritores latinoamericanos muy comprometidos con la realidad social. Ellos son Pedro Orgambide y Augusto Monterroso. Los textos elegidos: La intrusa de Orgambide y El eclipse de Augusto Monterroso. ¿Nos acompañan?
Ella tuvo la culpa, señor juez. Hasta entonces, hasta el día que llegó, nadie se quejó de mi conducta. Puedo decirlo con la frente bien alta. Yo era el primero en llegar a la oficina y el último en irme. Mi escritorio era el más limpio de todos. Jamás me olvidé de cubrir la máquina de calcular, por ejemplo, o de planchar con mis propias manos el papel carbónico. El año pasado, sin ir más lejos, recibí una medalla del mismo gerente. En cuanto a esa, me pareció sospechosa desde el primer momento. Vino con tantas ínfulas a la oficina. Además, ¡qué exageración! Recibirla con un discurso, como si fuera una princesa. Yo seguí trabajando como si nada pasara. Los otros se deshacían en elogios. Alguno, deslumbrado, se atrevía a rozarla con la mano. ¿Cree usted que yo me inmuté, señor juez? No. Tengo mis principios y no lo voy a cambiar de un día para el otro. Pero hay cosas que colman la medida. La intrusa poco a poco me fue invadiendo. Comencé a perder el apetito. Mi mujer me compró un tónico, pero sin resultado. Si hasta se me caía el pelo, señor, y soñaba con ella. Todo lo soporté. Todo, menos lo de ayer. González, me dijo el gerente, lamento decirle que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios. 20 años, señor juez, 20 años tirados a la basura. Supe que ella fue con la alcahuetería. Y yo, que nunca dije una mala palabra, la insulté. Sí, confieso que la insulté, señor juez. Y que le pegué con todas mis fuerzas. Fui yo quien le dio con el fierro. Le gritaba y estaba como loco. Ella tuvo la culpa, señor. Arruinó mi carrera, la vida de un hombre honrado. Me perdí por una extranjera, por una miserable computadora, por un pedazo de lata, como quien dice. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola
chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Agradecemos a escritores, docentes, narradoras que se han sumado a esta propuesta para acercar lecturas a los hogares pampeanos. Aprovechemos estos momentos en casa, con lecturas compartidas, que nos atraviesan, que nos llevan a otras vivencias, a otros recuerdos, para recrear anécdotas pueblerinas de familia, de nuestra infancia, que seguramente surgirán a partir de estos relatos que estamos compartiendo en este espacio. Dejamos también la puerta abierta para seguir leyendo a Cortázar en La Casa Tomada, a Orgambide y uno de sus cuentos El Saludo, a Jorge Luis Borges con Funes el Memorioso, El Inmortal, Las Ruinas Circulares. Pintemos de verde nuestros corazones, cocinemos en ellos la esperanza por los años que juntos construiremos, tal como expresa Elsa Bornemann en su cuento El Año Verde. Y si nos acompañan, nos vamos a disfrutar de estas lecturas compartidas. Asomándose cada 1 de enero desde la torre de su palacio, el poderoso rey saluda a su pueblo reunido en la Plaza Mayor. Como desde la torre hasta la plaza median aproximadamente unos 700 metros, el soberano no puede ver los pies descalzos de su gente. Tampoco le es posible oír sus quejas, y esto no sucede a causa de la distancia, sino simplemente porque es sordo. ¡Buen año nuevo! ¡Que el cielo los colme de bendiciones!, grita entusiasmado, y todas las cabezas se elevan hacia el inalcanzable azul salpicado de nubecitas, esperando inútilmente que caiga siquiera algunas de tales bendiciones. El año verde serán todos felices, se los prometo, agregó el rey antes de desaparecer hasta el 1 de enero siguiente. El año verde, repiten por lo bajo los habitantes de ese pueblo antes de regresar hacia sus casas. Pero cada año nuevo llega con el rojo de los fuegos artificiales disparados desde la torre del palacio, con el azul de las telas que se bordan para renovar las 3000 cortinas de las ventanas, con el blanco de los armiños que se crían para confeccionar las suntuosas capas del rey, con el negro de los cueros que se curten para fabricar sus 200 pares de zapatos, con el amarillo de las espigas que los campesinos siembran para amasar más tarde panes que nunca comerán. Cada año nuevo llega con los mismos colores de siempre, pero ninguno es totalmente verde, y los pies continúan descalzos, y el rey sordo. Hasta que en la última semana de cierto diciembre, un muchacho toma una lata de pintura verde y una brocha. Primero pinta el frente de su casa, después sigue con la pared del vecino, estirando el color hasta que tiñe todas las paredes de la cuadra, y la vereda, y los cordones, y la zanja. Finalmente hunde la cabeza en una lata de pintura verde, y allí va con sus cabellos verdes alborotando las calles del pueblo. El aire ya huele a verde, muchachos, el aire ya huele a verde. Si todos juntos lo soñamos, si todos lo queremos, el año verde será el próximo. Y el pueblo entero, como si de pronto un fuerte viento los empujara en apretada hojarasca, sale a pintar hasta el último rincón. Y en hojarasca verde se dirige luego a la Plaza Mayor, festejando la llegada del año verde. Y corren con sus brochas empapadas para pintar el palacio por fuera y por dentro.
Y por dentro está el rey, que también es totalmente teñido. Y por dentro están los tambores de la Guardia Real, que por primera vez baten alegremente anunciando la llegada del año verde. Que llegó para quedarse, que llegó para quedarse, gritaban todos a coro, mientras el rey escapaba hacia un descolorido país lejano. Ese mes de enero llueve torrencialmente. La lluvia destiñe al pueblo, y todo el verde cae al río y se lo lleva el mar, acaso para teñir otras costas. Pero ellos ya saben que ninguna lluvia será tan poderosa como para despintar el verde de sus corazones. Bien verdes, definitivamente verdes, como los años que todos juntos han de construir día por día. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró esa esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizás falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón. Y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro roc, o si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada, o si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse por temor a que se le desprendiese aquel ropaje milionanochesco. Así permaneció todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Momento de despedirnos de esta nueva edición de Estudiar Cuidándonos. Llegamos al final. No nos vamos a despedir sin antes recordarte que este y otros contenidos podés encontrarlo en nuestra fanpage del Ministerio de Educación o también en el sitio web www.lapampa.edu.ar o en la página estudiar.lapampa.edu.ar. Cuídate, quédate en tu casa. Nos vamos a reencontrar la semana que viene aquí en Estudiar Cuidándonos por la televisión pública pampeana. Chao.